Ayer fue el día del trabajo y no se me ocurrió mejor idea que traer a alguien que trabaja en esos espacios. Karime, gracias por estar en el programa. Bienvenida. Además de decir que es una muy buena amiga mía, lo cual es una gran suerte mía. Es un gustazo estar aquí contigo. Cuéntanos, ¿qué cosa haces tú en Inclusiva Consulting? ¿Qué es la base de la pirámide? Explícanos eso, por favor. Mira, la base de la pirámide siempre nos referimos a los grupos de la población que son los familias pobres, vulnerables, pero también las emergentes, tanto en Perú como en América Latina. Y en Inclusiva lo que hacemos es generar un profundo conocimiento sistemático a través del tiempo de este grupo de la población para, a partir de ese conocimiento, poder crear o promover los negocios inclusivos, que son negocios que al mismo tiempo que son exitosos, rentables, también generan un impacto positivo en este grupo y mejoran su calidad de vida, aceleran su progreso. ¿Cómo defines un negocio inclusivo? Es un negocio que genera rentabilidad de la empresa, pero tiene un fin último de impacto. Entonces, necesita dentro del negocio inclusivo estar diseñado de qué manera él va a ayudar a que estas personas puedan enfrentar estos desafíos sociales que hoy día en el Perú son bastantes, ¿no? Tú trabajas en la región y trabajas en varios países. El Perú, ¿es el Perú tu principal zona de operación? Porque trabajas en Chile también y has trabajado en Ecuador, Colombia, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. Perú definitivamente es la base donde además hemos generado las mayores iniciativas, ¿no? Pero evidentemente es un problema los desafíos sociales de toda la región. Entonces tenemos experiencia, hoy día también inclusive tiene una base en Chile y en Brasil y realizamos proyectos en toda América Latina. ¿La informalidad en el Perú es la más alta de la región o entre las más altas? Es una de las más altas. ¿Y en qué te cambia o en qué ese dato, de qué te sirve para un trabajo de negocios inclusivos? La informalidad lo que hace... ¿O te limita? Sí, y precariza la vida de las personas, ¿no? Entonces, si bien es una forma alternativa de darle la vuelta a un sistema que termina no funcionando para muchos, sí es un boomerang para las familias más vulnerables, porque hace que la calidad de los servicios que ellos acceden son siempre precarizados, ¿no? O una construcción insegura. Y además, la informalidad también promueve lo que hablamos de la penalidad de la pobreza, donde esa informalidad genera costos que las familias terminan pagando. Entonces, además de estar en situación de pobreza, terminan pagando mucho más caro por productos y servicios que las clases altas. Claro. ¿Cómo se define la base de la pirámide? Si puedes ponerle números a eso en el Perú. En Perú entra dentro de esta base de la pirámide la clase C, la clase D y la clase E. En la clase C tiene un promedio de ingreso de 4.000. 4.000 soles al mes. Al mes, toda la familia. Toda la familia. La C. La C. La D, unos 2.400 y la E, 1.300 soles. Entonces, pero además de los ingresos, son familias que o no tienen sus necesidades básicas cubiertas o la forma de cubrirla es precarizada por este sistema de la informalidad, porque además estos tres grupos comparten territorio. Entonces, es decir, viven en la misma zona. Viven en la misma zona. Entonces los desafíos del territorio son... Digamos que los del están en la parte más alta del cerro. Claro, hay un crecimiento hacia los límites que va a ser E, pero ese crecimiento en algún momento va a ser D y en algún futuro va a ser C, ¿no? Porque hay un crecimiento de la base de la pirámide en sí mismo, ¿no? Y en total C, D y E, ¿qué son? ¿El 85, el 90% de la población? Ya está en el 90%. ¿No? Sí. Hasta el 90%. Sí. O sea que más que inclusivo es la actividad general, porque sí, no es que sea marginal, no que la parte medular de la población y de esos negocios están en ese espacio. Sí, y todavía hay alguna resistencia en verlos como consumidores, por ejemplo. ¿Qué significa eso? En crear... Porque son consumidores. Claro, y en crear intencionalmente productos y servicios para ellos que tienen desafíos que son particulares al resto de la población. Entonces, demandan diseño de productos muy especializados y a veces las empresas no tienen este conocimiento agudo de estas características en particular de esta población. ¿Puedes darnos algún ejemplo así de proyectos que se generan como negocios en esa base de la pirámide para poder entender mejor lo que nos estás contando? Ya.
ahí, o sea, conectar con la base se puede conectar desde el negocio en diferentes aspectos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, hay empresas y ahora estamos trabajando con una líder en el mercado para el diseño de cadenas productivas. Entonces, ¿cómo integra a los pequeños productores rurales a tu cadena de valor y la haces visible incluso para el público internacional? Entonces trabaja generando estas asociaciones, desarrollando capacidades y tal. Entonces eso es cadenas productivas. Entonces la base como proveedor. Pero también como consumidor hemos trabajado en el diseño de una experiencia de construcción para combatir la autoconstrucción y la informalidad. Entonces poder construir realmente casas de calidad, que duren y que no los coloquen en riesgo y que no sean caras, porque hoy día el sobrecosto de la autoconstrucción es del 40%. Wow. ¿Y a quién le interesa promover ese tipo de proyectos? Es decir, ¿quiénes emprenden la iniciativa de sacar adelante ese tipo de acciones? Generalmente son las empresas líderes del mercado. Ellos tienen áreas de innovación, de sostenibilidad y del mismo negocio que ya están maduros para entrar en estos modelos que son más disruptivos, ¿no? Más provocadores y no juegan sobre seguro. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque son buena gente, tienen conciencia social? ¿O porque es un buen negocio? ¿O porque es una oportunidad de negocio que si se idean cosas inteligentes es una oportunidad de expandir sus actividades? Creo que eso es fundamental. O sea, entran porque es un buen negocio y realmente la rentabilidad tiene que estar en el corazón del negocio inclusivo. Si Que es no lo es que buen asegura la negocio, sostenibilidad del proyecto, ¿no? exacto. Si no es buen negocio, eso se va a caer en algún momento y no va a generar el impacto que se quiere. Entonces, la rentabilidad es el motivo principal, pero también porque cada vez las empresas están llamadas o convocadas a ser un actor de impacto, a contribuir, a dar solución a los desafíos sociales, y por eso también te escuchaba hablar del Papa Francisco y cómo él promueve esto de la nueva economía, la economía de Francisco, y salen movimientos como el capitalismo inclusivo, el capitalismo consciente, que todos giran en torno a pensar a la empresa como un rol más activo en la solución de los desafíos sociales. Ahora, cuando dices que los negocios inclusivos pueden estar en los niveles C, D y E, es en el 90%, pero son bien diferentes. Un C Sí. es muy diferente de una señora en el D y muy diferente de un ciudadano en el E. Sí, definitivamente. Y sus desafíos son distintos. Muy Hoy día, distintos. a mí me parece que la clase C está pasando por un momento muy crítico. Creo que además la clase C es el motor de la economía del Perú, que debería estar protegida por todos nosotros, y hoy día está sumamente vulnerabilizada, no solamente por una economía que no termina de crecer bien, sino también por los temas de inseguridad y extorsión. Ahí es donde están todos nuestros emprendedores más punches, y hoy día están muy afectados. Y sientes en lo que tú observas que la inseguridad es el gran tema que están demandando que se solucione, ¿no? Porque les afecta Totalmente. su negocio, su vida, todo. Totalmente. En general, en la E, claro, es por estar quizás más dispersa y en lugares más rurales, los afecta de otra manera, pero la C está profundamente afectada por eso, y la C es un público mayoritario en Lima, estamos hablando del 46%. Entonces creo que ellos van a tener una voz importante en las elecciones. Un cambio ha sentido que se ha producido en las últimas décadas, que es que Lima ha pasado a ser la región con más pobres en el Perú, que no lo era antes. La pobreza era más rural y no urbana, o era menos urbana que rural, pero ahora se ha concentrado mucho o ha crecido la pobreza urbana frente a la rural, y la mayor cantidad de pobres está en Lima. Totalmente. Y es una pobreza vulnerabilizada y violentada, digamos, de muchas formas, porque la ciudad no, la ciudad es más agresiva, ¿no? Con los más pobres. Entonces, sí nos ha cambiado la perspectiva de mirar la pobreza urbana como un problema urgente a atender. ¿Tus negocios apuntan a generar un espíritu de emprendedores, de emprendedoras que se puede generar? ¿Es eso lo que se motiva, o se genera a través de darles productos que se puedan asociar a su desarrollo? ¿Cómo es tu menú de opciones para enfrentar el tema? Sí, entonces tenemos esto de todo lo que es fuerza laboral, por ejemplo, que es cómo poder captar, retener y fidelizar talento. Es uno de los desafíos que tiene la empresa privada hoy día, como las agroindustriales, cómo yo capto y hago que esas personas crezcan conmigo. Entonces, toda la parte de empleo, pero también la parte de distribución, ¿no? De llegar a más lugares, y ahí los emprendedores son claves para eso.
Vamos a ir a una breve pausa y volvemos para seguir conversando con Karime Páez sobre un tema que es tremendamente relevante en el Perú. Ya venimos. Muy bien, estamos de vuelta en la parte central en la entrevista de hoy. ¿Por qué invité a Karime Páez? Porque lo que ayer fue el Día del Trabajo, le decía que hay que celebrar a los que tienen trabajo y a los que buscan trabajo. Y hay mucha gente en el Perú que anda buscando la oportunidad de cómo salir adelante. Es el Perú y estoy conversando con Karime Páez, que es CEO de Inclusiva Consulting, una firma que se especializa en generar conocimiento y oportunidades en la base de la pirámide, que en el Perú es la parte más anchota, una pirámide, ¿cómo decir? Con una puntita muy chiquita, ¿no? Sí, muy chiquita. Todavía tenemos una población muy grande. ¿Qué expectativas tienen las personas? Pero yo te hacía notar, tú me dices que es el nivel C, D y E, que son muy distintos, ¿no? Y me dices que la parte más vulnerable hoy en día, que está peor o sintiendo el efecto, es el nivel C, y que el problema de la inseguridad es el que más los afecta. Sí, totalmente. Y en términos de trabajo, el emprendedor ahí es el que está más vulnerabilizado, y creo que eso también tiene un efecto en que ellos están hoy día colocando todos sus esfuerzos para que sus hijos sean profesionales y vayan hacia la empleabilidad de lo formal, ¿no? Y ahí el emprendimiento va a quedar un poco temblando, ¿no? ¿Los políticos y el área de políticas públicas entiende esto bien? Creo Yo te adelanto que que creo que no, pero tú dime, por no, favor, tú yo creo sabes que más. tiene que entenderlo mejor. O sea, para poder conectar con estas urgencias y desafíos que las personas tienen hoy día, ¿no? ¿Qué errores son los más frecuentes que se cometen en el diseño de políticas públicas cuando se quiere tratar de generar que la gente salga adelante? Creo que lo que dijiste tú, Augusto, es clave, entender que hay diferencias entre, por ejemplo, este grupo de la población, que las necesidades del C, del D y el E son distintas, sus urgencias son diferentes. Otra cosa que creo que es un error es mirar a la base solamente desde el lente de lo que les falta, y no desde el lente de lo que ellos suman, ¿no? Hay un capital social, una capacidad de trabajar en redes, una capacidad de resiliencia, de esfuerzo, y una serie de otros talentos que ellos tienen y que pueden sumar a las soluciones y que no siempre son considerados. ¿Puedes darnos ejemplos de eso para poder entenderlo mejor? Por ejemplo, hoy día, bueno, en la pandemia fue evidente cómo la base de la pirámide se organizó para hacer frente a algo que era inédito, ¿no? Que nunca les había pasado. Y fue en la base donde vimos los recursos más creativos para poder enfrentar esto. Entonces teníamos, por ejemplo, los protocolos, ellos mismos fueron creando estos protocolos de poner los plásticos, o de hacer estas ferias al aire libre, o volver al trueque, o el AINI, o ellos, por ejemplo, mapeaban su barrio, saben la condición de cada una de las familias y cómo se repartía la asistencia entre ellos, los profesores cómo hacían llegar el contenido educativo a las familias a través de las bodegas como estrategia. Entonces se fueron desarrollando un montón de estrategias porque ellos tienen ese talento de resolver problemas, ¿no? ¿Qué otros errores? Me dice que el principal error es ver que es atacar o enfrentar lo que le falta en vez de las oportunidades que requiere. Sí. Y las políticas públicas a veces se concentran mucho en eso. Sí, y además en la estandarización. Hemos hecho varios estudios, por ejemplo, en la selva. Hicimos un estudio de agua y saneamiento y veíamos que en cada localidad que uno iba a visitar habían 7, en promedio, 7 proyectos fallidos. O sea, 7 veces el Estado o organizaciones metieron dinero ahí en proyectos que no funcionaron, porque no sabían leer el territorio, porque no sabían la idiosincrasia de las personas, porque no entendían los materiales locales. Entonces es dinero que se echa a la basura. Cuando hablas de acciones, por ejemplo, escuchaba ayer a la presidenta Boluarte hablaba de la importancia de elevar el sueldo mínimo. Tengo la impresión que el sueldo mínimo es un instrumento de política, una variable que no ayuda mucho, que al contrario, ahuyenta, que elevar el sueldo mínimo es generar que fortalecer las posibilidades de la informalidad en el país. Y es una informalidad que ya está en el 72%, entonces hablar de sueldo mínimo no tiene mucha relevancia en Perú, tendría mucho más relevancia hablar de las condiciones, ¿no? Y de cómo pasamos de la informalidad a la formalidad.
¿cierto? Pero, o cómo se pasan de políticas de lo punitivo a políticas promotoras, en fin. Pero no hace sentido hablar de sueldo mínimo. ¿Cómo ves a la gran empresa privada peruana trabajando en estos temas? Porque a veces recibe muchas críticas, pero yo siento que sí es un sector, la empresa privada grande, que ve el problema y que está trabajando con mucha intensidad e inteligencia, pero claro, el tema es tan grande que es complicado avanzar, pero que está avanzando en esa dirección. ¿Tú compartes ese punto de vista? Sí, creo que sobre todo en los últimos 5 años he visto Exactamente. cómo la empresa privada empieza a colocar, por ejemplo, las áreas de sostenibilidad ya no solo al margen, sino en el centro o en el corazón del negocio. Y eso hace que cada una de sus estrategias tenga que pasar por el filtro del impacto. Y eso es algo que antes no se veía, ¿no? Entonces, me parece que se están haciendo muchas cosas, movimientos están surgiendo de empresarios que se quieren aliar para este propósito. Creo que lo que falta es hablar ¿Qué más sobre falta? ello. Hablar más sobre ello. Sí, creo que Rubén Sánchez lo puso y habló sobre eso, de la importancia del sector privado, de hablar sobre lo que hace, para que podamos conocer mucho más de esas iniciativas. Pues en este programa es un tema que es central que quisiera promover y dar a conocer más, es lo que está haciendo están haciendo las empresas para promover ese tipo de acciones. ¿Cuál sería el producto más potente que se ha creado en el país en los últimos años con relación a eso? Por ejemplo, Yape. El YAPE, sin El Yape me parece que es duda, un tema sí, tremendamente fuerte, que es sí. inclusivo y muy exitoso, y que además es lo bonito de eso, pero explícame, es que genera una oportunidad de negocio para el creador. Digamos Sí. que Credit Corp, etcétera, le sirve mucho, pero además a la gente sirve mucho. Totalmente. Creo que, de hecho, Credit Corp en general está buscando diferentes formas de crear yapes en sus diferentes negocios, que es la inclusión, ¿no? La inclusión en temas de finanzas, en temas de salud, ¿no? Para poder nivelar un poquito más la cancha. Y creo que el yape fue exitoso por varios motivos, pero creo que el haber empezado en simple y muy orientado hacia la inclusión terminó dándole la razón y siendo un éxito. Aún quedan un montón de desafíos sobre inclusión financiera, ¿cierto? Pero ha sido un salto exponencial a lo que teníamos antes. Según he visto en las encuestas que se han hecho y cuando se han convocado en este proyecto de banco de ideas que Credit Corp genera, ya es un proyecto que viene largo y que ha sido complicado meterlo, y que no es que Sí, era un proyecto exitoso, rentable desde el día cero, sino que sí. ha tenido una persistencia enorme en el proyecto, y que el Perú tiene hoy en día ratios de inclusión financiera mejores que muchos países de la región. Sí, creo que eso es importante cuando se habla en negocios para la base de la pirámide. Como son modelos de negocios nuevos o disruptivos, necesitan muchas veces tiempos de maduración. Y el empresariado tiene que ser paciente para que esos tiempos se den. Y creo que Credit Corp lo fue, ¿no? Para poder dejar que este producto madure y empiece a crecer. Y además enfrentar los retos que iban a ocurrir en el camino. Por eso también el que no solamente las áreas de sostenibilidad, sino las de innovación estén involucradas es fundamental. Y otra área que te pregunto de cuánto ayuda o no ayuda es el tema de todo el cambio digital que está ocurriendo, tecnológico. Maite Vizcarra siempre escribe de eso, pero con preocupación de que la brecha digital se puede ampliar en un contexto como este, en que, por ejemplo, la inteligencia artificial es algo que el que la tiene le va a ir, pero de maravillas. Pero no Sí. todos la tienen. ¿Y cómo hacer para que pueda llegar a más gente? Sí, creo que la tecnología siempre es un desafío para la base, pero creo que hay que observar cómo esta se ha ido comportando y qué la gente termina consumiendo. Creo que, por ejemplo, el TikTok ha sido algo que ha sido muy adaptado, o sea, adoptado por la base de la pirámide y tiene que ver En el Perú. en el Perú con la capacidad de atención y de acceder a contenido rápido, pero también dentro de una red de confianza. Creo que en el TikTok van a pasar muchas cosas sobre la base, hay que estar atentos ahí, pero sí han ido adoptando una serie de plataformas, el WhatsApp, ¿no? Para el tema del emprendimiento, creció muchísimo, medio obligado, impulsado por la pandemia, ¿cierto? Pero terminó siendo incorporado en la base. Entonces, ahí está, más lento, más ralentizado, ¿no?
pero creo que la tecnología sin duda ayuda a la inclusión en muchos aspectos de la base. Y otra vez insisto, los gobiernos en esto de repente tienen poco que hacer en lo cotidiano, pero sin crear las carreteras para que esto pueda andar y pueda caminar. Y ahí siento que no se hace lo suficiente porque no se comprende lo suficiente de lo que está ocurriendo. ¿Qué cosas podrían hacer los gobiernos? ¿Qué deberíamos preguntar? Ahora van a haber elecciones en el Perú. A un candidato, ¿qué le deberíamos preguntar para ver si es que está comprometido con trabajar realmente, efectivamente, en la base de la pirámide? Sí, creo que tener un conocimiento profundo sobre ellos es fundamental, entender de dónde vienen sus desafíos, ¿no? Entender dónde están los talentos. Creo que hoy día responder al tema de inseguridad es urgente. O sea, un candidato que no hable sobre cómo va a proteger a los emprendedores y a las familias que quieren progresar y que quieren resguardar ese progreso que les ha costado generaciones. Si tuviera un candidato delante mío, ¿qué le debería preguntar? Pero no me respondamos una breve pausa y Karime Pávez nos va a explicar cómo o saber qué candidato está realmente comprometido con trabajar en este gran espacio de la base de la pirámide. Bien, cuando vienen las campañas electorales, los periodistas queremos saber cómo hacer las preguntas correctas. Y a veces no las hacemos con frecuencia porque no nos metemos a los temas. Por ejemplo, yo nunca veo que se le pregunte a un candidato, oiga, su plan de defensa civil, ¿cuál es? ¿Usted está preparado para enfrentar un gran terremoto? ¿Sus ideas cuáles son? ¿No? Para enfrentar las consecuencias, para prevenir, etcétera. Igual, cuando con los emprendedores y los negocios, ¿qué preguntas hacerle? Hace unos días el ex ministro de Economía, Valdo Mendoza, decía, a la hora de preguntar por planes económicos, todos son igualitos, dicen exactamente lo mismo. Mejor pregúntale quién va a ser tu ministro de Economía y quién va a ser el presidente del Banco Central. Ahí ya sabes qué es lo que va a hacer. Karime, ¿qué le debería preguntar a un candidato para saber si es que está realmente comprometido con el tema de crear oportunidades en la base de la pirámide? Yo creo que a mí me da mucha curiosidad entender cómo están pensando la protección de la clase C. O sea, creo que entender qué estrategias... Es la clase media del país, en teoría. ¿Cómo sostienes tu clase media? Una clase media fortalecida es el éxito de un país. Entonces, ¿cómo lo hacemos más resiliente? ¿Cómo protegemos de estas vulnerabilidades? Hoy día la clase C está súper vulnerable a cualquier tropiezo. ¿Qué están pensando ellos sobre cómo poder proteger y acelerar el progreso de esa parte de la población? Interesante. Te cuento que hace algunos años, ya varios años, tuve la gran oportunidad de participar en una cena pequeña de 12 personas, creo, no más, y donde los invitados centrales eran el expresidente Ricardo Lagos y el expresidente en ese entonces, Alan García, que quería ser presidente por segunda vez. Y Ricardo Lagos y el embajador chileno nos invitó, dijo, bueno, los invitados, en verdad, para que sean presencia en esta conversación, que va a ser muy interesante. Y Ricardo Lagos le decía a García, yo ya no voy a ser presidente, porque después intentó hacerlo, pero un error que hay en América Latina y que está ocurriendo en Chile es que el discurso de los políticos es demasiado pobre, en el sentido de ayudar a los pobres. ¿Cómo les doy? Y encaja con lo que tú decías de qué les falta. Y lo que ocurre es que nuestro país con las reformas está creciendo la clase media y no hay un discurso que apunte a lo que la clase media pide en términos de educación, de proyectos universitarios, eso. En Chile eso estalló hace algunos años. Sí. ¿Cómo ves eso de los errores que se pueden cometer en seguir creando una clase media? Yo creo que... entendiendo lo que quiere. Sí, la resiliencia de la clase media es fundamental para el crecimiento de cualquier país, pero además, ¿cuáles son esos efectos tangibles que les vas a ofrecer para que eso suceda? Creo que la base en general está un poco cansada de los planes también y necesita acciones concretas, ¿no? Ver en la cancha a la persona que le está proponiendo, ofreciendo algo. Por eso también estos líderes locales terminan siendo líderes importantes a niveles políticos, porque los ves en la cancha resolviendo los problemas reales. Entonces, y también para la clase C, ¿no? No solamente para las clases más vulnerables, sino pasar rápidamente del plan a la acción. Creo que es fundamental. Y el error que se comete es que quedamos en las ideologías, en los planes, en los sueños, y cómo finalmente el pensamiento concreto, cómo eso se traduce en mi día a día, ¿no? Claro.
Lo que decía Lagos en esa reunión era el discurso, la clase media ha ido creciendo con la reforma que se han hecho, y en ese entonces decía el Perú, en la ruta en que va a tener una clase media más grande, pero esa clase media requiere un discurso político y requiere propuestas específicas, concretas, que apunten a sus expectativas, sus sueños, que ya no son lo del pobre No, pobre. eso no son. Hoy día la clase C, su preocupación es haber llegado a la clase C han sido décadas, ¿no? De esfuerzos además de las generaciones anteriores, Claro. del abuelo, del padre, ¿no? Para que este hijo hoy día esté en la C. Entonces, su misión principal es proteger su progreso. Entonces, ¿qué está amenazando hoy día el progreso de la clase C? ¿Qué amenaza? La inseguridad, ¿no? Las extorsiones, el no dejarme chambear, déjame chambear, ¿no? Déjame, porque yo solito, este progreso no ha sido ayudado, ¿no? Ha sido de su propio sudor o de sus redes de apoyo. Entonces, ellos saben cómo salir adelante solo, pero dame las condiciones de contexto para que eso ocurra, ¿cierto? Interesante, y por eso es tan importante abordar estos temas, que a veces siento que en el Perú nos perdemos mucho en los temas de la menudencia, el detalle, el momento político, y no vemos los grandes temas que están ocurriendo, y de cara a una elección como la que viene, con tanto candidato, en donde va a haber que escoger bien para ver quiénes se ocupan realmente de estos temas. Karime, finalmente, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en estos asuntos vinculados a oportunidades en la base de la pirámide social? Mira, en Perú, inclusive tiene casi 10 años, pero yo hace 20 que vengo investigando la base de la pirámide en diferentes países de la región, desde diferentes sectores, ¿no? Temas. Es mi propósito, ¿no? Es lo que he hecho ¿Y siempre. cuál es el cambio más importante que has visto en estos 20 años? El cambio más importante, veníamos además de cambios positivos antes de la pandemia, ¿cierto? Claro. Veníamos reduciendo el número, o sea, el número de hijos, eso estaba repartiendo mejor en los ingresos per cápita, hijos más escolarizados, ¿no? Con más años de escolaridad, menor embarazo adolescente, veníamos viendo cómo la base estaba participando en otros aspectos del consumo que no eran solamente lo básico. O sea, veníamos con indicadores bastante promisores, ¿no? Pero también, y eso es lo que a veces me pregunto sobre el tema de indicadores, es que, por ejemplo, no basta solo con aumentar el número de años de escolaridad cuando aún el analfabetismo funcional es de 2 de cada 3 adultos, ¿no? Claro. Cuando la comprensión lectora es solo 2 de cada 10 niños o de 10 jóvenes entienden lo que leen. Entonces, pucha, los desafíos son todavía enormes, pero veníamos ya con algunas buenas noticias, ¿no? Eso demanda que el Estado cumpla con su papel básico, fundamental. Seguridad, educación, salud, poner la carretera para que los ciudadanos podamos avanzar por ella. Sí.